Bienvenidos al podcast Voz y Poder. Soy Yuya Madrigal. Sígueme para escuchar conversaciones con mujeres extraordinarias que han decidido emprender proyectos, ocupar posiciones de liderazgo o les ha tocado vivir situaciones de resiliencia. Todo esto en el podcast Voz y Poder. Margarita Lucatero es médico cirujano y se especializó como terapeuta cognitivo-conductual y en tanatología, la cual se enfoca en el proceso de las pérdidas. Te invito a escuchar sus historias. En todos has estado. En todos lados. Y me encanta tu espíritu emprendedor y tu espíritu de curiosidad, porque no te detienes, en todo estás. Y en todas las industrias pesadas, ¿no? Minera, cementera, esas son las... Metalmecánica, fundiciones, sí, he estado. Sí, y pues no es nada más como en temas administrativos como generalmente se conoce que la mujer ha estado, ¿no? O que la mujer es donde puede estar, o donde está normalmente. Tú eres de las que anda en campo capacitando a la gente en el día a día. Sí, no, me apasiona. Cuéntanos un poquito de qué te llevó a tu trabajo a explorar y todo eso, ¿no? Pues mira, de entrada, cuando yo empecé a trabajar, hace ya bastantitos años, yo iba a hacer una especialidad tradicional como todo mundo, yo renuncié a mi especialidad, me vine a Chihuahua, y luego pues llegué aquí y dije, ¿y ahora qué hago? Y fíjate que, curiosamente, pues Chihuahua es un área industrial neta, es uno de los estados más importantes en cuanto a cuestión industrial y pues tenemos una gran cantidad de empresas en el estado. Entonces, pues la primera cosa que yo decidí fue, pues me metí a trabajar a una empresa. Y cuando estoy trabajando en la empresa, pues empiezo a ver la problemática que tienen precisamente las mujeres en las compañías. Y también a los hombres, o sea, empecé a ver, qué pasa con la gente, de qué adolecen. Y era muy terrible porque de repente llevaba gente con nosotros y que yo decía, ¿qué hago? Una mujer que abusaron sexualmente de ella antes de entrar al trabajo. Y tú dices, ¿qué hago? Y luego, pues yo en ese tiempo estaba como médico en la planta, entonces que llegue una mujer y te diga, nada más quiero que me dé un justificante médico porque no quiero perder mi bono, porque necesito el bono para pagar la escuela y mis gastos de mis hijos, y aquí no pasó nada. Imagínate el shock como mujer, como persona, como médico, o sea, como mamá, como todo. Todo, o sea, te resuena el dolor, pero aparte ves esta capacidad de levántate, sacúdete las rodillas y vete a trabajar, ¿no? Porque tus hijos te necesitan, porque hay que seguir adelante, porque no puedes perder el bono. Y yo decía, ¿cómo esta mujer puede, después de esta experiencia tan terrible, cómo puede entrar a trabajar? Y entraban a trabajar. Y hacían su trabajo y se iban y al otro día llegaban y yo, en ese tiempo que no tenía una preparación, una formación terapéutica, yo no entendía, o sea, yo decía, si a mí eso me hubiera pasado, yo estaría en mi casa destrozada, llorando todo el día, sin poder hacer nada. Entonces no entendía ese empuje que tiene una mujer por el simple hecho de ser madre, por ejemplo. Sí. Lo que te mueve a hacer el decir, tengo a mis hijos en casa esperando, y que si yo no trabajo no hay quien les dé de comer, y una serie de factores de la mamá sola, que solo la mamá sola entiende. Sí. Porque a lo mejor una ama de casa, profesionista o no profesionista, pero que tiene un marido que pues le da cierto respaldo para muchas cosas, vive un nivel de estrés diferente, no amigo que tenga estrés, pero vive un nivel diferente al que vive la mamá sola. Entonces, y ese tipo de situaciones las veía una y otra vez. O por ejemplo, hombres que eran papás solos porque a la mamá la habían asesinado en la casa enfrente de sus hijos y entonces era un hombre conflictivo, problemático, con ausentismo y se enfermaba mucho, obvio. O sea, y entonces yo empecé a recolectar historias. No tienes idea la cantidad de historias, o sea, que yo agradezco mucho a la vida el tenerlas porque son historias que me han ayudado a saber el rumbo, son mi brújula. Yo en ese momento dije, esto me rebasa, porque yo te puedo dar una aspirina o cualquier antiinflamatorio para un dolor de cabeza, pero ¿qué haces con el dolor del espíritu? Nada.
Y lo acepto, digo consejos terribles, porque bueno, tú cuando no tienes la formación, pues aconsejas de acuerdo a tu historia. Sí, que generalmente es lo que hacemos, ¿no? Vamos en el día a día viviendo y juzgando y haciendo todo en relación a lo que hemos vivido. El decir, bueno, ¿cómo? O sea, esta mujer la golpea el marido, ¿cómo está con su agresor? ¿Qué pasa? O sea, claro, yo no entendía la dinámica de la violencia de género. Entonces, claro que yo decía, bueno, que ella es tonta. Ella no se va porque es tonta. No entendía la indefensión y el ciclo en el que caen estas mujeres y cómo puedes vivirlo y salir. Y pues todo lo que implica, ¿no? Económicamente, claro. O sea, que tal vez sí está consciente emocionalmente que no está en el lugar correcto, pero no puede. No, porque no tiene una familia, no tiene alguien que la sostenga. Aunque la tenga, O sea, aunque la tenga. O sea, la violencia hace que las mujeres caigan en algo que se llama el síndrome de indefensión aprendida. O sea, la mujer violentada aprende a ser víctima. Y ahí se queda. Y es un ciclo que no siempre es fácil romper. Y luego aparte el hombre violento o la persona violenta, porque bueno, también hay hombres que viven esta situación, la persona maltratada va creándose una nueva identidad. Y entonces ellos o ellas piensan, híjole, es que allá afuera yo no voy a poder hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a mantener? ¿Cómo lo va a hacer con los niños? ¿Qué va a pasar con esto? Y entonces caes en ese ciclo y te quedas ahí. Pero es algo que tú no entiendes cuando lo ves de fuera. Y entonces, ay, no sea tonta. O la empodera, le dice un montón de cosas y se va a la casa y le va peor y al otro día te llega más golpeada. Porque tú mismo, con tus consejos, generaste a lo mejor algo que no era correcto. Entonces yo decidí, en ese tiempo hubo una transacción en la empresa donde yo trabajaba, la vendieron y hicieron liquidaciones y yo levanté la mano. Y me fui. Y entonces hice terapia sistémica, terapia cognitiva, tanatología, consejería. Que era precisamente al punto que quería llegar, o sea, ¿cómo hice terapeuta? Sí, ¿cómo llegaste al punto de tanatología, no? O sea, porque generalmente creo que cuando alguien llega al tema de tanatología, cuando no estás tan familiarizado, a veces es porque tuviste una situación, ¿no? Un familiar o algo te empujó, ¿no? ¿A ti qué te empujó? Pues mira, fue todo eso que todo esto ahí. Me empujó, pero yo me salí de esa empresa y bueno, gracias a Dios, bueno, fue un proyecto del que yo tuve suerte porque bueno, liquidaron a todo el mundo, entonces era algo bueno porque pues me salgo de ahí y me voy a un trabajo de menos tiempo que era gobierno, entonces me voy, pero fíjate, es que todo se va dando, o sea, me fui a gobierno y estuve en salud reproductiva. Entonces me tocaba trabajar con adolescentes. Yo dirigía los programas, entonces tenía planificación, adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y violencia. Fue muy padre porque, bueno, gobierno no siempre tiene presupuesto para desarrollarte, ¿no? Pero pues yo soy muy curiosa, entonces yo dije, bueno, pues si voy a llevar violencia, se publicó en ese tiempo, me tocó la publicación de la norma, entonces pues yo tenía que capacitar a toda la gente de la jurisdicción. Entonces, pues dije, pues bueno, pues me voy a poner a estudiar. Y empecé a estudiar y libros, iba a México y compraba libros y internet. Bueno, no tienes idea, me documenté muchísimo. Y entonces un día me invitaron a dar una conferencia y nos llevaron en un camión a todos los conferencistas. Y junto a mí en el camión se sentó una persona que quiero y respeto y admiro muchísimo, que trabaja mucho con las mujeres, que se llama Josefina Hernández, que es una gran terapeuta que yo quiero mucho. Y ella estuvo en mi plática y cuando terminó la plática me dijo, tú deberías de ser terapeuta. La maestría acaba de empezar. Y luego, no, pues hace un mes. ¿Y luego qué vas a hacer? No, mira, vete a México, toma este curso para que te valga la materia que te falta y regresas y aquí le entras. Y ahí empezó todo. Fíjate. Entonces terminé terapia sistémica con ellas y luego me fui a Puebla a hacer cognitiva conductual con el doctor Obst. Y luego ya regresé y hice tanatología con el Instituto Mexicano de Tanatología. Wow. ¿Y en qué consiste el ser tanatólogo? O sea,
Para poder ser tanatólogo, ¿qué profesión tienes que tener o no necesitas ninguna profesión? Pues ¿Qué mira, yo necesitas? conocí en el instituto profesiones de todo tipo. Por ejemplo, Susana Rocatagliata, que es una de las super tanatólogas, que ella trabaja mucho la parte de... Ella tuvo una pérdida, ella falleció un hijo suyo y ella trabaja mucho la parte de resiliencia. Ujú. Y es autora de libros y da muchas conferencias. Fundó un parque memorial para trabajo de pérdidas en su país. Ella es periodista. ¿Ella de dónde es? Ella es chilena. Ah, ok. Y no, una señorona, ella es chilena, por ejemplo. Ujú. Y luego Marco Gómez Sancho, que está en Clínica del Dolor, él creo que es español. O sea, hay como que hay de todas las profesiones. Finalmente, ser tanatólogo no es ser terapeuta, que eso es algo que se debe entender. O sea, hay escuelas, aquí en Chihuahua hay una escuela que te hace tanatólogo en 6 meses, hay otras que en menos. O sea, la formación puede ser muy variable, pero no es lo mismo. Un tanatólogo entiende las pérdidas, te ayuda a procesarlas, te ayuda a entenderlas, te puede dar cierta consejería, pero realmente un tanatólogo no es un terapeuta. La tanatología como que es la parte teórica, digámoslo así, para entender pérdidas. No nada más la muerte, sino todas las pérdidas. Y ya los que terminan tanatología pueden hacer logoterapia, que es un tipo de terapia, o pueden hacer terapia sistémica, o sea, otras ramas, pero no todos los tanatólogos son terapeutas, que es diferente. Sí. Y pérdidas, pues todos son pérdidas, perdemos desde que nacemos. Ayúdame a entender exactamente la función entonces de un tanatólogo, porque para mí era, o como alguien que te puede ayudar a salir de un proceso de pérdida, ¿no? Independientemente. Un tanatólogo te puede ayudar, o sea, hay pérdidas muy sencillas y hay pérdidas muy complejas. Por ejemplo, una pérdida muy sencilla puede ser un cambio de domicilio. Esa es una pérdida. Sí, claro. Sí. Una pérdida sencilla en algunos casos puede ser un divorcio. Sí. Depende. O sea, cada persona vive las pérdidas de una manera diferente. Hasta el terminar una relación de novios, ¿no? O sea, porque a veces duras, no sé, 2, 3, 4 años con alguien y tenías una rutina con esa persona de estar todos los fines de semana con esa persona. El concepto de pérdida lo define el que la vive. Claro. Porque, por ejemplo, si yo soy una top model, una Angelita de Victoria's Secrets que vive de su cuerpo, de su imagen, para ella una pérdida de su imagen, de su belleza, un accidente, una cosa así, puede ser terrorífica, ¿no? Brutal. Entonces, como a lo mejor una persona que se dedica a hacer trabajo intelectual, pues sí, me quedé sin una pierna, pero pues me pongo una prótesis y sigo, ¿no? Mi trabajo radica en otras competencias, otros atributos, pero una persona que es físico, pues sí tiene ese problema, ¿no? Entonces tú defines la pérdida. Ahora, eso es muy importante porque a veces minimizamos las pérdidas del otro. Sí. A lo mejor yo como mamá no entiendo por qué mi hijo se deprimió porque nos mudamos de casa, pero la pérdida que mi hijo está viendo puede ser muy grande. Claro. O cuando nos corren del trabajo. Es una pérdida. Sí. Van a vender la compañía, nos van a correr a todos, es una pérdida. Sí, que hay gente, bueno, me ha tocado conocer casos, ¿no? De que toda su vida, 40 años o 30 años en su misma rutina de levantarse a la misma hora, estar haciendo exactamente lo mismo. Y de pronto se pierde esa parte, ¿no? Es como que se les acaba el mundo. O la expectativa, por ejemplo, tú no entras, o sea, normalmente no entramos a una empresa pensando que nos vamos a ir. Porque cuando llegamos a una empresa nueva, pues venimos con expectativas. La expectativa es qué tiene el futuro para mí con esta organización. Es igual cuando te casas. Tú te casas pensando que te vas a hacer viejita con una persona y vas a tener hijos y vamos a vivir aquí, vamos a hacer eso. Uy, no. Y de repente resulta que duraste 3 años casada. Y luego, ¿dónde quedó todo ese sueño que venía en el paquete? Entonces, hay personas que dicen, híjole, esa es mi peor pérdida, ¿no? O alguien que viene de una familia donde fue monoparental, crecieron ellos con sus papás, ella se casa pensando, yo sí voy a tener una familia con papá, mamá, hijos, y viene un divorcio. Sí. Es una pérdida un poquito más difícil. Entonces, normalmente el tanatólogo te acompaña, te ayuda a entender las fases de un proceso de duelo, tu pérdida, fortalece tu resiliencia, cómo puedes crecer, desarrollarla y entender, aceptar tu pérdida y seguir adelante.
Ahora hay pérdidas muy complejas, por ejemplo, cuando trabajas con pacientes que tuvieron un secuestro, pérdida de la libertad, pérdida de la paz, tranquilidad, amenaza, secuestro, situaciones así feas o pérdidas ambiguas, como el caso de las mujeres desaparecidas, que dices, bueno, mi mamá o mi hermana, no sabemos si está viva, no sabemos si está muerta, mi hijo nunca regresó, no sabemos dónde está. Es una pérdida ambigua, ¿por qué? Porque no sabes si lo lloras o no lo lloras, y tengo la esperanza que igual y regresa, y entonces ahí ya estamos pasando a un terreno un poquito más complicado. Pérdidas, por ejemplo, que vienen con situaciones complejas. Por ejemplo, no nada más se murió mi papá, también lo secuestraron, también lo torturaron, también le pasaron cosas muy feas. Entonces, no nada más es la pérdida de la muerte, sino lo que hubo alrededor. Cuando son pérdidas así muy, muy, muy complejas, lo mejor es que sea un tanatólogo que es terapeuta. Okay. Porque sí, ahí ya hay otras cosas que debes de trabajar. Cuando son cosas más sencillas, ahí ahora el tanatólogo debe entender cuándo referir al paciente a otro nivel. O cuando requieren medicamento. Los duelos no se medican, es una fase normal. Pero puede haber situaciones críticas detonantes, que a lo mejor sí sea bueno mandarlos a un psiquiatra para que lo valoren y lo mediquen en caso que sea necesario. Pero ahora sí que cuando estás con tu pérdida, cuando estás en ese proceso, ¿cómo saber que tu pérdida fue simple o tu pérdida fue...? Porque normalmente hay un tiempo, o sea, y eso sí los tanatólogos lo tienen muy claro. Más o menos hay tiempos en los que dices, bueno, una pérdida normalmente es alrededor de 18 meses, la persona puede que ya esté muy bien. Ya si dices tú, con excepción de la pérdida de un hijo, porque las pérdidas de los hijos son complicadas. Pero tú dices, bueno, ya pasaron 18 meses y sigue atorado, entonces a lo mejor el tanatólogo tendrá que visualizar si es un duelo congelado. Y también ahí, ¿por qué se congeló? Y si es una situación muy crítica, pues tal vez tengas que acudir con un terapeuta. Sí, claro. Pero depende mucho de cada paciente y te digo, hay gente que, de hecho, todos tenemos la capacidad de salir. Sí. Pero hay situaciones muy, muy, muy dolorosas y muy terribles que a veces sí necesitamos ese empujoncito. Sí, y sobre todo yo creo como al inicio, ¿no? O sea, porque al menos, por ejemplo, en pérdidas cercanas que yo he tenido, lo primero es la negación, ¿no? O sea, no se murió, o sea, y después como que, ok, sí se murió. Y entras como en un estado de shock donde dices, o sea, no, o sea, es un dolor tan fuerte que ni siquiera lo puedes procesar, ¿no? Que es como que estás flotando. Pero pues llega un momento en el como que ya lo empiezas a procesar, pero creo que hay gente que se queda ¿y ahora para dónde, no? Sí, por eso te digo, sí es bueno, y el tanatólogo es parte de eso, te guía, te aconseja, el tanatólogo identifica, caray, mira, ya se nos atoró en la negación, lleva en negación 3 años, algo no está bien, ¿no? O sea, igual, o sea, la fase de enojo, está muy enojado, pero pues ya no es para tanto. Entonces a lo mejor ya no estoy enojado por la pérdida, sino estoy enojado porque hay conflictos no resueltos con el difunto, o porque hay conflictos derivados de la pérdida con otras terceras personas. Entonces ahí sí el tanatólogo puede visualizar, bueno, a ver cómo va este proceso y cómo podemos ayudarle a la persona para que lo brinque de una manera correcta. Hay procesos muy difíciles, la pérdida de un hijo es muy difícil. Y ahí sí se nos puede ir a más tiempo y hay que dar más soporte, más apoyo. Pero eventualmente las personas lo deben de poder superar en condiciones normales. Sí, precisamente platicando con la mamá de una amiga, mi amiga falleció hace 5 años en marzo. Va a ser. Y pues parte de lo que ella me comenta es que no es como un dolor que se vaya, ¿no? Sino simplemente aprendes a vivir con él. Así es, el sufrimiento es opcional. Tú puedes tener el dolor porque siempre vas a extrañar. Yo, por ejemplo, yo perdí a mis padres y realmente pues los extraño, los quiero mucho. A veces me acuerdo y digo, ay, qué feo. Porque pues tú quisieras que estuvieran en momentos importantes, ¿no? Sí. Pero también tienes que aceptar que es algo que pasó y que tú tienes que seguir con tu vida. O sea, sí.
pero no quiere decir que no te duela que se hayan ido. El problema es cuando dices, se fueron y tú estás muerto en vida con el que se fue. Y ahí sí dices, híjole, hay que hacer algo para que la persona regrese. Pues sí. Porque es la parte dolorosa. Sí, y por otro lado es como que yo digo, una persona común y corriente, ¿dónde, bueno, no corriente, pero una persona común, ¿no? Hasta donde dice, necesito ayuda, ¿no? ¿Dónde es donde llega ese punto, ¿no? Que dice, necesito ayuda. Bueno, en primer lugar, pues la persona debe de, cuando empieces a ver que tu vida se paró, o sea, dices tú, perdí el trabajo por estar pensando en mi pérdida. Eso es un punto súper crítico. O sea, no, ahí ya estás como que en la punta del iceberg, ¿no? Entonces, obviamente que por eso es muy importante a veces el tener el apoyo de un tanatólogo. Mucha gente cree que no sirve para nada. Y mucha gente cree que el tanatólogo es alguien con el que vas, platicas y te aconseja como estar con doña Julia platicando. Y no, o sea, un tanatólogo puede identificar estas cosas, puede identificar las fases y puede decir, oye, tu duelo ya está atorado, te recomiendo que busques un terapeuta, o si él es la persona que te pueda, bueno, que te dé la ayuda. Pero sí es importante que empieces a determinar las fases y que la gente identifique. Creo que culturalmente nos están enseñando a no perder. Está disminuyendo nuestra tolerancia a la frustración, le estamos enseñando a los niños que todo es satisfacción inmediata, que no hay que perder, si se les pierde algo se los reponemos, se les murió la mascota les compramos otra. Entonces, no ejercitamos nuestra resiliencia. La tanatología y la resiliencia van de la mano, porque una persona resiliente pues avanza más fácil en lo que son sus pérdidas y requiere menos al tanatólogo. A veces una de las cosas que hace el tanatólogo es ayudarnos a fortalecer esa resiliencia, porque la resiliencia es la capacidad de que te recuperes y crezcas a partir de un dolor o de una pérdida. Entonces, el tanatólogo te ayuda a que vayas acomodando esas cosas, a que generes un plan de vida, a que encuentres alternativas, a que canalices tu dolor, a que busques la forma. Entonces, sí, van de la mano. Y hoy en día el problema es ese, que creo que culturalmente seguimos aferrados a que el médico es el eterno salvador de vidas, y eso le genera estrés a los médicos, porque se te muere alguien, ya eres malísimo, ¿no? Cuando a veces necesitamos aceptar que hay pacientes que ya llegaron al punto que tenían que llegar. Y también vemos la parte de que le vendemos esperanzas a los pacientes, ¿no? Sí, pues precisamente platicaba hace un par de días con parte de mi familia, les decía eso, ¿no? O sea, de que hay algo seguro siempre en la vida y es la muerte. Pero no queremos hablar de ella. Sí, y no nos preparamos, o sea, es como un tema cultural, un tema, no sabría clasificarlo porque creo que no se puede, pero son muchos factores los que influyen, ¿no? Y digo, es lo único que tenemos seguro, ¿por qué no nos preparamos para eso? Porque de entrada es una cosa muy estigmatizada. Hay una película maravillosa, no sé si la hayas visto, la de Macario, con Ignacio López Tarso. No la he visto. Macario es una película maravillosa que habla de un sujeto que la muerte viene por él. Y entonces él hace unos acuerdos con la muerte. Y ella le dice, es que yo nací contigo. Tú me traías en tu cuerpo desde que llegaste. Y estoy escondida, y ahí voy a salir. Y estoy en la piedra que te aplasta. Y viéndolo así en el ámbito de ahora, pues ya la traemos. Está en el riñón que te va a fallar en 20 años. Y está en el lupus que te van a diagnosticar en 8 años. Y en el cáncer de mama que te van a diagnosticar en 40 años. O sea, ya la traemos. Y desde que nacemos empezamos a envejecer y empezamos a acercarnos más a ella, pero no lo vemos como parte de la vida, lo vemos como una cuestión que no hay que hablar y que hay que luchar con ella, ¿no? Porque con la muerte, y entonces empezamos a negar lo que relacionamos con muerte, ¿no? Ahorita como sociedad luchamos encarnizadamente contra la vejez. Sí. Y la vejez es mala y te acerca a la muerte. La vejez es mala porque te acerca a la pérdida de tus funciones laborales y te acerca a la incompetencia y te acerca a depender de otros.
Pero en realidad el dolor mayor es que te acerca a la muerte. Y aguas. ¿Sí? Y estamos luchando y comprando y criocel y 1000 opciones para mantener vida. Que está bien. Qué bueno que la tecnología avance y qué bueno que haya muchas alternativas con células madre y con lo que quieras. Sí, llegar con calidad, ¿no? Al final de nuestros días. Sí, yo no estoy peleada con eso, pero creo que no debemos de perder de vista que somos seres finitos. Y a veces se nos olvida. Y cuando tú no estás consciente de que eres un ser finito, no vives. Porque entonces yo puedo dejar todo para mañana. Sí, totalmente. Cuando me hago consciente de que soy un ser finito, frágil, entonces me cuido en mi trabajo, sigo los procedimientos de seguridad, le digo a mi familia que la quiero todos los días, abrazo a mis hijos. No me espero al aniversario para regalarle flores a mi esposa, porque sé que todos somos finitos. Sí, definitivamente. Toda esta cuestión mediática de la eterna juventud y de negar esa posibilidad nos hace olvidar que somos seres finitos. Siento como que a veces es difícil, ¿no? O sea, ir como estar consciente de eso, porque lo ves en nivel medios de comunicación, nivel de redes sociales y todo lo que te vende la mercadotecnia es verte más joven, ¿no? O sea, cuando ves anuncios con gente ya más grande, apenas hasta ahorita medio está saliendo uno que otro anuncio o publicidad, pero en general es chavitas de 10 y tantos pegándole a los 20 anunciando cremas antiarrugas. Son geniales. No, las amo yo, sí, me encantan. Entonces, sí es como difícil, ¿no? Es una lucha también interna y muy consciente de decir, esto se acaba. Sí, pero creo que también hemos dejado mucho y es algo que como sociedad estamos perdiendo. Tenemos hoy en día vivimos con niñeras y formadores electrónicos. O sea, ya se nos olvidó la parte formativa. O sea, yo creo que ahorita estamos perdiendo mucho. A mí me da mucha tristeza. Vas a un restaurante y ves a la mamá, al papá y a los hijos y todos están enchufados a un aparato diferente y no precisamente están conversando entre ellos. O sea, cada quien está en su rollo. No, los papás confían la educación a terceros. O sea, a mí me llama mucho la atención. Me dicen, oye, pues fulanito, es que la maestra en la escuela no. Oye, espérate, es que los valores son en la casa. Sí, pues más que todo es un equipo, ¿no? Y sí, siento como que ahorita es mucho eso de cargarle la culpa a la escuela cuando es una parte de la casa, que es la base, y realmente la escuela te va a ayudar como a mantenerlos alineados. O sea, la escuela es el lugar donde tú vas a ejecutar y ejercitar los valores que aprendiste en tu casa. El niño irrespetuoso, grosero, sucio, desordenado, lo va a reflejar en la escuela, pero lo aprendió en la casa. El niño que discrimina, el niño que violenta, el niño que maltrata, lo aprendió en su casa. No le podemos dar la responsabilidad al Facebook o a un videojuego de que un niño haga algo. Bueno, y entramos al tema de hace un par de meses, ¿no? En Torreón o después, bueno, en distintos puntos del país que, bueno, en México se ha dado 2 veces públicamente y en otros países, pues, en repetidas ocasiones, ¿no? De decir, los videojuegos influyeron en que el niño llevara un arma a la escuela y matara gente o el niño hiciera esto, pero no. No, yo creo que es más complejo. Ojalá fuera tan fácil, porque entonces podríamos usar los videojuegos para formar. No, claro. Si el videojuego tuviera tanta penetración, entonces yo podría hacer un videojuego para que la gente no sea violenta o para que la gente tenga valores. O sea, por ejemplo, hay un videojuego, a mí me gustan mucho los videojuegos. Pero, por ejemplo, hay un videojuego donde tú escoges un personaje y a lo largo del videojuego tú vas tomando ciertas decisiones, y si tomas decisiones buenas te conviertes en alguien virtuoso y hermoso por fuera, y si tomas malas decisiones te vas transformando en un pequeño diablecillo ahí feíto. Y vas caminando en tu aldea y la gente te grita y te abuchea, y cuando eres el bueno hay corazones por todos lados y ese juego no hace que seas mejor persona.
Sí, exacto. Tú si quieres, y luego no es que gane o pierda el malo, simplemente tú vas viendo consecuencias de actos. Pero creo que es la parte ética, sí es algo que socialmente la generamos en la familia, pero como sociedad la debemos de respaldar, porque también nos cuesta trabajo la ética. Gracias por haber llegado hasta el final. Esta es la primera parte de la plática con Margarita Lucatero. Te invito a estar pendiente para escuchar la segunda y última parte en el siguiente episodio. Te invito a suscribirte al podcast Voz y Poder en YouTube y en Spotify. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Para un nuevo podcast como el mío, tus comentarios son muy valiosos. Escríbeme.